Esta es la hora de la intransigencia. Esta es la hora de hablar el lenguaje que Cristo nos recomienda en el Sermón de la Montaña. Sí, sí, no, no. Esta es la hora de la obstinación invencible, de la constancia persistente, de la fidelidad continuada. Es cierto, nosotros no tenemos la fuerza de números, no tenemos la fuerza del dinero, no tenemos la fuerza de las armas, no tenemos la fuerza de las logias ni de los poderes ocultos, pero nosotros tenemos la fuerza de Cristo. Y en la manera en que esa fuerza irradie en nosotros y Cristo viva en nosotros más que nosotros mismos, en esa misma medida seremos invencibles, aún en la derrota, porque después de todo este es un lugar de paso, de prueba y de testimonio. Y lo importante es que seamos capaces de ser hasta la muerte y sobre todo en la hora de la muerte, testigos de la verdad. Entre las calles de un pueblo de tierra y amor, tallan que tallan sus manos. Entre los mates cebados, un simple quebracho que espera ser Dios. ¡Qué dichoso árbol! Él es curita de un pueblo derramando amor. Él es sotana, él es viento. Él es bandera de encuentro que juntos flamean hacia el Redentor. ¡Qué amigo que tengo! Camina zapato de encuentro con la cruz que ilumina tu pecho. San Francisco, solano en tu cuerpo, violinero viejo. Camina llamando a María, pa' que teja tu santa armonía, que en tus rezos tú sigas creciendo, hombre del silencio. Queridos hermanos, una nueva edición del programa Zapato de Encuentro. Hoy tenemos un invitado súper especial para nosotros, el doctor Mario Caponetto, yerno de Jordán Bruno Yenta, y que fue un gran discípulo de este nuestro personaje que hoy vamos a honrar, vamos a recordar y vamos a tratar de que nos sirva como ejemplar en este tiempo, ¿no? Más necesario que nunca es su vida y su ejemplo, ¿no? Su filosofía, sus palabras, todo. Más necesario que nunca sus arengas, sus palabras, sus consejos. Es un profeta realmente, porque lo que dijo hace muchos años, siempre actual y necesario. Bien. Para nosotros, entonces hoy es un gran placer presentar al doctor Mario Caponetto, pero primero recordar que el programa de hoy se llama, vamos a presentar el libro del doctor Mario Caponetto, El filósofo y la ciudad, a 50 años del cruel asesinato de Jordán Bruno Yenta, que esperamos que la Iglesia en su momento lo nombrará verdaderamente mártir, ¿no? Este programa se transmite por FM Creación 97.7, también Radio Morenita del Valle en diferido, 104.5 MHz, Concepción del Tucumán, de mi amigo el padre Apud, y en Radio Murialdo AM 1290 y FM 90.5 en Mendoza. Bueno, para nosotros, decíamos, es un gran honor y un placer presentarlo al doctor Caponetto, que nos va a hablar de Jordán Bruno Yenta, arquetipo de nuestra religión y de nuestra patria. Hay que seguir a los arquetipos, son los grandes ejemplos que marcan nuestros rumbos, ¿no?
Y él marcó el rumbo verdadero para los argentinos, con su filosofía de vida, con sus clases, en privado muchas veces también, y sobre todo con su sangre, asesinado cruelmente por la macabra subversión de los años 70. Ya lo hemos entrevistado al doctor Mario Caponetto en otra oportunidad, hablando de los dos mártires, Genta y Saccheri, que caminaron siempre de pie frente a la verdad y diciendo la verdad. Hoy el doctor nos va a presentar su libro. Y bueno, y como dijo mi amigo Cristian del Centro Piper, que cada tanto nos vemos, aunque sea por teléfono, no nos vemos sino que nos hablamos, que presentó por primera vez la biografía de Genta. Esperamos que a partir de la lectura de esta biografía, dice, el conocimiento de su vida y de su legado llegue a nuestros ámbitos y personas, sea causa de consuelo y estímulo para tantos argentinos de bien que aprecian el sentido heroico de la vida junto con el supremo testimonio de la sangre por la verdad y por Cristo Rey. Bien, ahora voy a leer un poquito el currículum. Ustedes me están escuchando abajo, ¿no? Marcelo y doctor también. Ah, bien, menos mal. Bueno, datos personales, el doctor Mario Caponetto, que nació en julio del 1939 en la ciudad de Buenos Aires, casado con nada menos que Liz Genta, la hija de Jordán Bruno Genta. Tiene dos hijos, ¿no? Gabriela y Hernán. Sus antecedentes profesionales: médico de la Universidad Nacional de Buenos Aires en el año 96, cardiólogo universitario médico cardiólogo universitario de la misma universidad en 1979, cursó estudios de filosofía en la cátedra privada del doctor Jordán Bruno Genta entre el 1956 y 1974, periodos difíciles, ¿no? Sobre todo los últimos. Como hacían estos grandes de nuestra patria, ¿no? Así como Genta, Saccheri, y bueno, el padre Membier, el padre Castellani, esa cátedra en privado, ¿no? Va privada, así, en domicilio. Curso de doctorado también en filosofía por la Universidad de Navarra, ex jefe del Departamento de Enfermedades Cardiovasculares del Hospital Militar, Buenos Aires. Ha sido profesor de ética, bioética y antropología filosófica de la Universidad de El Salvador, etcétera. Muchos títulos realmente. Profesor emérito de la Universidad de Fasta, del 2010 al 2019, profesor de antropología, filosofía, ética y antropología médica en la Universidad de Fasta también, y muchos títulos más. Por ejemplo, del 2012 al 2019 ejerció la tutoría de la diplomatura universitaria en pensamiento tomista de la Universidad de Fasta a distancia, profesor en el seminario de la Fraternidad Sacerdotal de Fasta, etc. Sus obras publicadas, al menos las más importantes, fue codirector con Roberto Brie de la colección Estudios y Discusiones del Instituto de Ciencias Sociales, ICIS, Buenos Aires. Ha publicado los siguientes libros: El hombre y la medicina. Dirigió la colección Breviarios Tomistas de la editorial IBE de nuestra congregación, Instituto del Verbo Encarnado, en San Rafael, Mendoza. Ha publicado los siguientes libros: El hombre y la medicina, Víctor Frank, una antropología médica, Combate del movimiento del corazón de Santo Tomás de Aquino, muchos libros más. El maestro, traducción, estudio preliminar y notas de la cuestión 11 de las cuestiones Disputate de Veritate de Santo Tomás de Aquino en Buenos Aires, por la edición Vórtice, en fin, muchísimos libros. ¿Qué es la psicología? Santo Tomás de Aquino, por aproximación a su pensamiento, Paraná 2017. Curso de Introducción a la Bioética, Buenos Aires, también Antropología Médica. Bueno, el que hoy vamos a presentar, el libro El filósofo y la ciudad, biografía de Jordán Bruno Genta. Trabaja actualmente en la traducción de obras de Santo Tomás de Aquino y dicta cursos de antropología filosófica y temas
de Teología en el Instituto Mater Dei de Buenos Aires. Bueno, ahora no queda más que presentar al doctor Mario Caponetto, y también me acompaña mi amigo Marcelo Greco, que siempre está con nosotros en todo lo que es compaginación, también tiene una formación muy buena cristiana, católica. Bueno, bienvenidos a nuestro programa, doctor. Buen día, padre. Buen día, Mario. Padre, buen día, Marcelo. Muchas gracias por la invitación, padre. Por favor, es un honor siempre y nos llena de emoción conocer a un discípulo tan cercano a Jordán Bruno Ollenta, para que nos transmita como él transmitía, que yo sé que usted también lo hace de ese modo tan llegador, que llega bien a todo el mundo. Bueno, por eso que para nosotros es una gran alegría. Así que bueno, el libro se va a trata sobre este tema, ¿no es cierto?, de su biografía, ¿no? Pero yo estaba viendo acá una cosa que leí, estoy leyendo la obra esta Guerra Contrarrevolucionaria que escribió él, y como dice en la introducción del libro, de la segunda edición, se persiste hoy en día, me pregunto, como antiguamente lo escribió Ollenta, ¿no? Hoy en día también se persiste un disfraz, se persiste disfrazadamente la realidad, ¿no? Se disfraza la realidad, una especie de falsa imagen de la Argentina, se hacía antes, ¿no?, decía Ollenta, para distraer la atención pública y justificar la aparente inoperancia de los responsables de nuestra patria, le agrego yo. No se ve la realidad, porque no se quiere ver, decía Ollenta, para no tener que asumir las responsabilidades emergentes de una situación de peligro nacional extremo. Como en ese tiempo, se puede decir, doctor, que hoy también es igual, no se quiere ver la realidad, o hay una gran cobardía, tanto de los gobiernos, tanto militares como de los políticos, de no enfrentar la realidad contra ese enemigo grande que es el poder del dinero, el poder de todo, el poder de la pornografía, el poder de todo, ¿no? Sí, efectivamente es así, padre, sí. Hay una especie de ceguera respecto de dónde está realmente el problema, ¿no? El problema, sin menoscabar la importancia fundamental del problema económico, social, etcétera, problemas teológicos, lo decía Ollenta en un libro anterior a Guerra Contrarrevolucionaria, que se llama Libre Examen y Comunismo, ¿no? Él decía, la revolución anticristiana, que hoy, en la época de él, ¿no?, tiene como última etapa el comunismo, es un problema teológico. Es decir, ahí está la visión. Y de ahí deriva lo demás, de ahí deriva el problema político, social, económico, etc. Y justamente esta visión teológica que no se ve. Y por eso no se entiende y por eso no se puede actuar consecuentemente. Y el liberalismo lo que ha hecho justamente es eso, cortar el cordón umbilical entre lo teológico y la realidad argentina. Entonces, Dios no existe, ¿no? Sí, el liberalismo en esencia es la emancipación del hombre respecto de Dios. No necesariamente el liberalismo es negador de Dios, como lo es el comunismo, pero es un Dios que no tiene nada que ver, una especie de ser superior. El liberalismo profesa una especie de vago deísmo, pero ese Dios no tiene absolutamente nada que ver con la vida de los hombres, y la libertad humana está totalmente separada del bien, totalmente separada de la verdad, y es pura libertad de ejercicio, pura libertad de elección, de elegir cualquier cosa, sin que haya en ese horizonte de la elección ningún bien. El liberalismo es en principio un grave error sobre la libertad humana y la relación del hombre con Dios. Por eso que el liberalismo deriva en el laicismo, en estas sociedades laicistas que son negadoras de Dios. Dios no tiene nada que ver
en la conformación de la ciudad terrena. Y así estamos, ¿no? Tal cual. ¿No, Marcelo? Sí, totalmente. A mí, yo le decía el otro día al padre que una de las cosas, y supongo que está en el libro, que el libro lo comenzaron a hacer con su esposa, ¿verdad? Así es, sí. No pudo seguir por su enfermedad y después su retorno Sí. a la casa del padre. Digo, una cosa muy importante que me parece que Allende nos deja es el testimonio de buscar la verdad, ¿no? Ese camino, y que un poco en lo que comentábamos recién de este chiquito que consigue gracias a los medios llegar a los libros de clásicos, digamos, o de grandes autores de aquella época, cómo él hace este camino hacia la verdad. Creo que es algo que nos puede ayudar mucho, porque todos en realidad estamos permanentemente convirtiéndonos. Exactamente, sí. La vida de Senta es en realidad un verdadero camino ascensional hacia la verdad, partiendo de los errores de su juventud, porque él en su juventud adhería a la teoría y a la praxis marxista. Inclusive cuando él ingresa en la Universidad de Buenos Aires, allá por el año 1926-27, entra en la carrera de Filosofía y Letras. En aquel momento no estaban separadas, era una sola facultad. Él venía con toda una adhesión firme al comunismo, y yo diría a las formas más duras de comunismo. A él se ha dicho, esto no está del todo comprobado, que él estuvo siendo estudiante secundario vinculado con un grupo comunista duro llamado Insurrexit. Este grupo Insurrexit, que tuvo dos etapas, una muy anterior al nacimiento de Allende y otra después, posterior, cuando Allende era adolescente, respondía al comunismo soviético más duro, al estalinismo más ortodoxo, entre comillas, ¿no? Digo que no es seguro. Yo unas investigaciones que he hecho justamente cuando escribí este libro, no encontré una documentación fehaciente de que él hubiese formado parte de ese grupo, pero más allá de esto, no hay duda, porque esto me lo dijo él mismo lo decía, nos lo decía a los alumnos. Él había participado de los movimientos comunistas más duros de aquella época. Bueno, desde ese punto a la muerte mártir por Cristo hay todo un camino ascensional, que en definitiva cuando uno lo examina se maravilla, porque es la acción de la gracia. La vida de Allende fue una maravillosa acción de la gracia a la cual él fue dócil. Así que bueno, eso es lo que hemos intentado reflejar en este libro. Este libro, acá lo muestro en pantalla, no sé si sale, como usted bien dijo, Marcelo, lo concebimos con mi querida y difunta esposa, porque nos parecía que era un deber de gratitud, un deber de piedad también, ¿no? Piedad en el sentido de esa virtud que nos lleva a honrar a los mayores. Que nosotros, que habíamos tenido, por gracia de Dios, el privilegio de estar tan cerca de él, bueno, mi señora como hija y yo como su yerno, debíamos dejar un testimonio para las futuras generaciones respecto de la vida de Allende. Así que lo empezamos a escribir hace unos cuantos años. Pero bueno, hubo varias dificultades que hubo que sortear. La primera, que teníamos que revisar una cantidad voluminosa de papeles, documentos, que no estaban, la mayoría no estaban ordenados.
Así que lo primero que hubo que hacer fue una recopilación y ordenamiento de multitud de documentos, cartas, sobre todo cartas, etc. Eso llevó tiempo. Teniendo en cuenta que éramos nosotros dos nada más. No teníamos ningún amanuense. Al contrario, el amanuense de mi señora era yo, porque ella ni siquiera manejaba la computadora. Así que, y bueno, eso demoró. Después cuando empezamos a redactar, hubo también algunas dificultades. Después sobrevino la enfermedad de ella, que en los últimos años fue muy penosa. Y el libro se fue postergando hasta que finalmente, gracias a la ayuda de Dios, yo lo pude terminar. Y el libro consta de 3 partes. La primera parte se llama Evocación del Maestro, que la escribí yo, donde trazo la vida y la obra de Yenta. La segunda parte la escribió mi señora, que se llama Evocación del Padre. Esta parte iba a ser mucho más extensa, pero la muerte la sorprendió, dejando a unas muy pocas páginas. Y así como las dejó, yo las publiqué. Y finalmente la tercera parte es un apéndice bastante extenso, de más de 100 páginas, de documentos y testimonios. Es decir, se publican algunos documentos. Algunos de ellos muy interesantes, por ejemplo, una nutrida correspondencia con Hugo Wast, este gran escritor católico, de quien fue muy amigo. Yenta tuvo una gran amistad con Hugo Wast. Y algunas cartas del padre Castellani, con el cual también Yenta mantuvo una amistad. Y otras cosas también interesantes, y testimonios de gente que lo conoció y que dejó escrito sobre él, ¿no? Así que esa es en síntesis la estructura del libro. Ahora, hay que hacer hincapié en una cosa, ¿no? Como decíamos antes, la vida de Yenta es un hermoso, conmovedor periplo que va del error, de la oscuridad del error, a la luminosidad de la verdad. Es decir, hay una conversión. Yenta es un converso. Yenta está en el número de esos grandes conversos, que los cuales fue bastante pródigo el siglo XX. Por ejemplo, un converso como Sicari, como Léon Blois, converso como Claudel, por ejemplo, Paul Claudel, el gran poeta francés. Y él está dentro de esa línea de esos grandes conversos. Ahora, hay que tener en cuenta una cosa, Yenta no se convirtió de un momento para el otro. No fue un rayo. No fue San Pablo que en el camino a Damasco el Señor se le aparece y en un momento a otro se convierte. Tampoco tuvo la experiencia, por ejemplo, de un Paul Claudel. Paul Claudel, que era un gran esteta, pero no era católico, un día, una Nochebuena, va a Notre Dame, pero no a escuchar misa porque no era católico. Va movido por un deseo estético, para disfrutar, digamos así, del esplendor, la belleza de la liturgia católica de aquella época, ¿no? Imagínense lo que podía ser la misa de Nochebuena con el gregoriano en Notre Dame. ¿Y qué pasa? Movido, impactado por la belleza, se convierte. Ese hombre que entró a la iglesia de Notre Dame con un interés puramente estético, salió cristiano. Me han dicho algunas personas, no tuve nunca la suerte de estar en Notre Dame, que en Notre Dame hay una placa que dice que ahí, justamente en ese lugar, Paul Claudel se convirtió al catolicismo, así repentinamente. Bueno, ese no fue el camino de Yenta. El camino de Yenta fue un camino largo, un camino que llevó décadas.
y que tiene varias etapas que hemos tratado de reflejar de la mejor manera posible en este libro, ¿no? De alguna manera yo diría que la conversión de Yenta ya se inicia en alguna manera en la universidad. ¿Y por qué digo esto? En aquella universidad donde Yenta ingresa, oficialmente lo que regía era el positivismo, el materialismo. La filosofía empezaba, con suerte, empezaba en Kant. Antes de Kant no había nada. No había ninguna idea de lo que eran los clásicos griegos, menos la patrística, menos la escolástica medieval, que ni siquiera se consideraba que eso fuera una filosofía, ¿no? Pero paralelamente a este ambiente positivista y materialista e iluminista, comenzaban ya en esa universidad a aparecer algunas reacciones. No todavía propiamente unas reacciones con sentido cristiano, pero sí unas reacciones contra el positivismo. Y ahí tenía, digamos, una gran influencia un gran filósofo francés, Henri Bergson, que en Francia había iniciado todo un movimiento de oposición al positivismo científico. Bergson era judío y quiso convertirse, quiso bautizarse al final de su vida. Y no se bautizó porque dijo que, como había empezado la persecución nazi contra los judíos, él se podía pensar que lo hacía para salvarse de la persecución, pero se lo considera como un caso de bautismo de deseo. Bueno, Bergson tenía mucha influencia acá en el Río de la Plata. Y había sobre todo dos personas que influyeron mucho en el cambio filosófico de Yenta, no todavía religioso. Esto es precristiano, diríamos. Que uno fue el doctor Alejandro Korn, que era médico y filósofo, que encabezaba un poco todo ese movimiento antipositivista, pero sobre todo un gran filósofo que fue Coriolano Alberini, que fue profesor de Yenta, y no solo profesor, con el tiempo debe ser amigo. Bueno, Alberini no era católico, creo que no murió católico, era un agnóstico, pero era un hombre que tenía, digamos, una firme postura crítica frente al positivismo en aquella época. Y bueno, entonces, gracias a la acción de estos grandes maestros, Yenta abandona el marxismo. Deja de lado el marxismo, totalmente. Sin que todavía, esto hay que aclararlo, sin que todavía fuera específicamente cristiano. Es decir, una reacción dentro del campo mismo de la filosofía. Ahora, cuando Yenta egresa, ocurre un hecho providencial, que se le manifiesta una enfermedad temible en esa época, que era la tuberculosis. Estamos hablando del año 1935. Bueno, ante la tuberculosis, en aquella época, lo único que se podía hacer era mandar a los enfermos a Córdoba a tomar aire, porque no había nada. Hoy en día la tuberculosis es una enfermedad que se cura un poco de antibióticos, pero en aquella época solamente había lo que llamaba la quimioterapia. Bueno, se casa con la que era su novia, que la había conocido en la universidad. Por supuesto se casa por civil, porque Yenta no era católico, y mi suegra, que sí venía de una familia católica, había abandonado la fe en la universidad. Y se van a vivir a un pueblito de Córdoba, que se llama Villalemacé, y ahí ocurre un hecho realmente providencial. Yenta está un año ahí, en reposo absoluto. Y entonces aprovecha ese retiro obligado para leer los clásicos. Y ahí
empieza a leer a Platón y Aristóteles, que eran dos filósofos absolutamente desconocidos en la universidad. Y él se siente fascinado. Él descubre un mundo y dice, bueno, acá hay un mundo que a mí me lo han ocultado. Yo he pasado por la Facultad de Filosofía y nunca nadie me habló de Platón, de Aristóteles. Bueno, y esta se cura de la tuberculosis. Se cura perfectamente. Yo no voy a decir que esto fue un milagro, porque hay explicación natural. Naturalmente se puede explicar. De hecho, algunos pacientes se curaban y no morían. Pero fue un hecho providencial. Es decir, la divina providencia quiso que él se curara. Y entonces va a Paraná, y al llegar a Paraná ya él está en un camino filosófico totalmente distinto. Ya está con Aristóteles, está con Platón, comienza a leer a San Agustín, y empieza ahora sí un camino de conversión religiosa. Pasa de la conversión filosófica a la conversión religiosa. Y ahí juega un papel muy importante algunos sacerdotes amigos que estaban en Paraná, en el entonces seminario de Paraná, que eran los que lo fueron llevando a la fe. Culmina en 1940 con el bautismo, porque debemos decir que Yenta no estaba bautizado. Su padre era un ateo, no lo había bautizado. Yenta tenía 31 años cuando se bautiza. Y ese mismo día se casó por la iglesia con su esposa, que fue volviendo también, ella católica de origen, fue volviendo a la fe, ¿no? Entonces uno se da cuenta cómo actúa la gracia de Dios en todo esto. Bueno, a partir del bautismo comienza una muy rica carrera docente en Paraná, en el Instituto de Paraná, en la Universidad Nacional del Litoral, en fin. Y aparecen sus primeros escritos. Y entonces, yo he visto, lo que he advertido, que en esta hay como dos historias, ¿no? Dos historias que se dan simultáneamente. Hay una historia externa, que es, bueno, todo lo que la actuación pública que él tuvo. Él tuvo una actuación pública que fue bastante relevante, sobre todo cuando llega la revolución del año 1943. A él la revolución lo convoca para que inicie un proceso de reversión de la decadencia de nuestra universidad reformista. Por eso que lo designan rector de la Universidad Nacional del Litoral, que era, digamos, como una especie de caso líder, ¿no? A partir de ahí, lo que ocurría en el litoral, después eso podía extender al resto de las universidades públicas de la Argentina. Y bueno, él tuvo ahí una actuación externa bastante tumultuosa. Todo eso yo lo describo más minuciosamente en el libro, en la primera parte. Las logias masónicas y el liberalismo y el marxismo, entonces coaligados, le hacen una guerra terrible, bueno, toda una serie de cuestiones. Y después sigue también, digamos, esta historia externa, podríamos decir, porque la gente interviene en momentos y en acontecimientos importantes. En la época de que él se enfrenta a Perón lo deja cesante. Durante la época peronista él se recluye en su casa, da justamente clases en su casa, porque no tenía ningún instituto oficial donde enseñar. Desde allí él tiene una actuación destacada en la Revolución del año 55, que fue traicionada, como todos sabemos, y
fue de todo, y ya en los años 60 su influencia en la vida política se va haciendo sentir, sobre todo cuando él comienza a tener influencia en la formación de los oficiales de la Fuerza Aérea. En fin, hay toda una historia externa, digamos así, que lo coloca Allende en una actuación pública de cierto, diría, de cierta relevancia, y que se fue sucediendo a través del tiempo. Pero aparte de esta historia exterior, diría yo, de esta historia externa, hay una historia interna, una historia interior. ¿Y esa historia interior en qué consiste? Consiste justamente en lo que decíamos antes, este camino progresivo en que él va llegando cada vez más a la verdad y se va acercando cada vez más a la verdad, ¿no? ¿Y dónde podemos encontrar esa historia interior? En los escritos. Cuando uno analiza diacrónicamente los escritos de Allende, es decir, desde los primeros escritos hasta los últimos, se va dando cuenta que ahí hay un alma que está buscando a Dios. Me hace acordar aquello de San Buenaventura, ¿no? Camino del alma a Dios. Bueno, los escritos de Allende, a través de sucesivas épocas, van mostrando. Por ejemplo, fíjese, hay una cosa interesante. En el año 1937, antes de bautizarse, él escribe un trabajo, un artículo, sobre Descartes, que se llama Sentido y crisis del cartesianismo. Es un trabajo breve. Salió publicado en una revista de filosofía. No siendo él todavía católico, porque no estaba bautizado, ya en ese libro habla del Evangelio. Una cosa notable. Cuando uno lee ese texto del año 37, donde él habla del Evangelio, sin ser todavía formalmente católico, uno se da cuenta de que ahí está el preámbulo fidei, ¿no? Es decir, los primeros pasos hacia la fe. Bueno, después, a partir del año 41, él descubre a Santo Tomás de Aquino, a través de la lectura de Maritain. Ya los escritos de él se van haciendo cada vez más escolásticos. En los años 48, 49, publica 2 tomos sobre Platón, donde ya avanza hacia una filosofía clásica, y lo interesante, que cuando expone a Platón, en algunos casos lo corrige siguiendo a Santo Tomás. Y bueno, y así sucesivamente, ¿no? No quiero entrar en los detalles, porque además pretendo que alguno compre el libro. Si digo todo lo que digo en el libro, nadie lo va a comprar. Bueno, y esos escritos se va viendo cómo Allende se va acercando cada vez más a la verdad, ¿no? Y así llegamos a un punto culmen de su vida, que son los años 60. ¿Qué pasó en los años 60? En los años 60, en Argentina, como en el resto de Hispanoamérica, aparece un fenómeno que lamentablemente muchos parece que se han olvidado, ¿no? Es el fenómeno de la guerra revolucionaria. La guerra revolucionaria fue una estrategia de la Unión Soviética para la conquista del poder en los países del tercer mundo, básicamente Hispanoamérica y África. En Hispanoamérica, la cabecera del plan era Cuba. Se entrenaban en Cuba y de ahí largaban las guerrillas a los distintos países de Hispanoamérica. Eso fue en los años 60. Acá en la Argentina, ya a mediados de la década del 60, aparecen los primeros movimientos guerrilleros,
financiados por Cuba. Pero fueron movimientos que no tuvieron demasiada, digamos, relevancia. Pero de ahí comenzaron. Hasta que llegamos a la década del 70, la trágica década del 70, en que ya la guerrilla tomó un volumen importante. Y aparecen, las organizaciones guerrilleras que todos hemos conocido, con toda la historia que vino después. Ahora, ¿qué pasó? En los años 60 comienza a plantearse este tema de la guerra revolucionaria. La guerra revolucionaria es una guerra no convencional, no era una guerra como las guerras clásicas, que un ejército con su uniforme, su bandera, su himno, va e invade un país. No. Era una guerra más bien psicológica, ideológica, donde más que la conquista del territorio, lo que se buscaba era la conquista de la población, a través precisamente de la acción psicológica, de la acción y de la infiltración. Esta infiltración marxista fue muy grave porque se metió en los partidos políticos más importantes de Argentina, infiltró el peronismo, infiltró el radicalismo y lo que es más grave, infiltró la iglesia. Esas experiencias como cura del tercer mundo, teología de liberación, fueron infiltraciones del comunismo en la iglesia, que desgraciadamente tuvieron un papel relevante. Y finalmente después se pasó a la lucha armada, que era, el secuestro, el terrorismo, la bomba, etc. Bien. Entonces se plantea esto, y entonces esta comienza a darse cuenta allí que era necesario darle a aquellos que por su función natural tenían la responsabilidad de defender la Argentina de esta agresión, de la guerra revolucionaria, darle la instrucción que necesitaban. Él decía, no solamente hace falta una instrucción técnica, sino no solamente los militares tienen que tener, obviamente que la tienen que tener, la instrucción técnica, pero necesitan sobre todo una formación política, decía dentro. Porque sin formación política los militares no saben qué hacer con la fuerza que tienen en la mano. Y ahí cuando él toma contacto con algunos oficiales de Fuerza Aérea y comienza la redacción de este libro que mencionaba el padre Agustín, La Guerra Contrarrevolucionaria, cuya primera edición es del año 1962. Ese libro tuvo un gran suceso, se hicieron varias ediciones y llegó a ser libro de texto en muchos institutos militares. Pero lamentablemente la actitud de la Fuerza Armada después no siguió los lineamientos de Lenta, siguieron otros lineamientos, pero no me quiero meter ahora en esa historia, es otra historia. Pero quiero decir que en los años 60 se produce una inflexión en la vida de Lenta. Sin abandono, y quiero referirme concretamente a esto, sin abandonar nunca la vida especulativa, sin abandonar nunca la filosofía propiamente dicha, en los años 60 hasta la muerte, año 74, yo diría del 62 al 74, Lenta se va a centrar sobre todo en la formación política de los cuadros que tenían que enfrentar la guerra subversiva. Y ahí entonces cuando su pensamiento se aquilata más, porque entonces ahí, él allí, digamos, hace un camino realmente ya definitivo. Él se da cuenta, como decíamos al principio, que el tema del comunismo es un tema teológico, no es un tema político. Es político, es económico, pero es sobre todo teológico. Y de esa visión teológica él va, digamos, estableciendo algo que es importante. Y esto coincidía con Saccheri, ¿no? La Argentina, para salvarse, tenía que procurar instaurar el reinado social de Jesucristo.
Y si ustedes analizan los últimos libros de Yenta, que escribió en los últimos 3, 4 años de su vida, que son libros pequeños, escritos a las apuradas, porque a veces venían y decían, profesor, necesitamos que en una semana nos dé un libro sobre tal cosa. Y Yenta agarraba, porque nunca escribió a máquina, agarraba un blog de eso y se ponía a escribir, y en 3 días escribía un libro. Bueno, esos libros de urgencia ya apuntan al reinado social de Jesucristo. Hay un libro de esos libros que se llama El nacionalismo argentino, donde hay un párrafo conmovedor. Dice, todo nuestro empeño, dice Yenta, en la vida política es para que Él reine, para que Cristo reine. Entonces, ¿qué vemos en esta etapa final de Yenta? Vemos que aquel estudiante marxista que al llegar a la universidad deja el marxismo y después paulatinamente se va acercando a la filosofía clásica. Finalmente llega a la filosofía cristiana, se bautiza. Va, digamos, sus escritos acercándose cada vez más a la verdad cristiana. En los últimos años de su vida ya directamente su prédica no es más que una sola cosa: el reinado social de Jesucristo en la Argentina. Yenta siempre se dijo y se definió a sí mismo como nacionalista católico, pero el nacionalismo de Yenta se identifica con el reinado social de Jesucristo en la Argentina. Eso es muy importante tenerlo presente. Y el último libro que él publicó en vida se llama Opción Política del Cristiano. Es un libro realmente interesante, libro breve, pero muy medular, donde él opone 2 cosas. El Sermón de la Montaña, que dice, este es el manifiesto cristiano, y el manifiesto comunista de Marx y Engels, que es el anticristo, ¿no? Entonces dice, es de tener en cuenta estas 2, esta es la oposición. O el manifiesto cristiano, que es el reinado de Cristo, o el manifiesto comunista, ¿no? Hasta esa radicalidad llega, digamos, la visión política de Yenta, ¿no? Bueno, muchas cosas más se podrían decir, pero me gustaría, si hay tiempo, padre, explicar por qué le puse este nombre yo, el filósofo y la ciudad. Bueno, precisamente por esto que estamos diciendo, es decir, que Yenta fue un filósofo, y lo fue en el sentido más propio de esta palabra. Fue un filósofo, si podemos hablar así, fue un filósofo de profesión, digamos así, ¿no? Escribió libros de filosofía, hay muchas cosas de él inéditas, que si Dios quiere las iremos publicando, cursos de filosofía, historia de la filosofía, cursos sobre Descartes, en fin, textos que son exclusivamente filosóficos. Pero fue además de un filósofo, un hombre que veló por la patria. Y esto me trae a mí, me trajo a la memoria aquella idea tan socrática, ¿no? De que Sócrates es un filósofo que vela por Atenas. Sócrates muere ¿por qué? Muere justamente porque su prédica señalaba a los atenienses sus vicios, sus pecados, y los promovía la virtud. Sócrates es, en el mundo pagano, el ejemplo de un filósofo que vela, que vigila por la ciudad. La ciudad en el sentido de polis, ¿no? O de civitas, la ciudad romana, ¿no? Hay un autor muy interesante, Leo Strauss, que escribió un libro muy lindo que se llama ¿Qué filosofía política? Que cuando habla de la filosofía política dice esto, que para mí se aplica muy bien a Yenta. Dice,
dice Strauss, ¿no? El adjetivo política, en la expresión filosofía política, no designa tanto un tema de fondo como una manera de tratamiento. Desde este punto de vista, la expresión filosofía política no significa esencialmente un tratamiento filosófico de lo político, sino el intento de conducir a los ciudadanos cualificados, o mejor aún, a los hijos cualificados de la vida política a la vida filosófica. Y esto es lo que hizo Zenta. Zenta se dirigía siempre a aquello que él llamaba las jerarquías naturales. Por eso se dedicaba a la universidad, se dedicaba a las Fuerzas Armadas, etc. Conducirlos de la vida política a la vida filosófica, porque en definitiva, la vida política es que los hombres sean virtuosos. El famoso bien común, que tanto se habla, ¿qué es el bien común? Y el bien común es que los hombres sean virtuosos. Eso lo dice Aristóteles y lo reitera Santo Tomás. Es decir, el buen ciudadano es el ciudadano virtuoso. Y él lo que quería es justamente un pueblo virtuoso. Por eso cuando al final de su última conferencia, que se publicó, la dictó el día antes de su muerte, dijo, lo que un pueblo necesita es teología y metafísica. ¿Y qué quería decir Zenta con eso, teología y metafísica? Porque quería decir justamente que un pueblo, para ser un gran pueblo, necesita tener una inteligencia iluminada por la metafísica, que es la ciencia natural que nos permite discernir, y la teología, que nos lleva a Dios. Entonces, a mí me parece que esto fue la vida, muy en breve síntesis, la vida de Zenta, ¿no? Este periplo admirable que he tratado de reseñar y que está acá en la biografía esta, hemos tratado con mi señora de redactarla, de expresarla de la mejor manera posible y de manera más objetiva, ¿no? No sé si lo hemos logrado, bueno, los lectores dirán. Sí, está muy bien, está muy bien. Voy a terminar con un pequeño texto, padre. Hacia el final de la parte que se habla de la vida de Zenta, yo hago referencia a la mañana de la muerte. Y bueno, relato cómo fue la muerte, etc. La Zenta lo llevaba al hospital, no murió en el acto. Y yo pude llegar al hospital unos segundos antes de que muriera. Qué privilegio, ¿no? Sí. Y así termino mi parte, digo así. Pudimos llegar al hospital y ver a Zenta yacente en la camilla de una lóbrega sala de guardia. Aún respiraba. Fuimos testigos privilegiados de sus últimos estertores y de sus últimos latidos. Todo se había consumado. Parecía que una nueva luz inundaba la lobreguez de aquella sala de guardia. Era el triunfo de Cristo Rey, que esplende en sus mártires. Abandonamos el hospital. Afuera, el aire de la mañana nos reanimó. Bajo el cielo primaveral de la ciudad, el llanto y la gloria se abrazaron. Bueno, esta es mi experiencia personal con Zenta. Este último párrafo resume toda mi larga relación con Zenta, que empezó cuando yo era un adolescente, escuchando sus clases y terminó tomándole los últimos latidos en una sala de guardia. Qué bárbaro. Así que bueno, es lo que más o menos puedo decir, padre. Cualquier cosa estoy sujeto. Yo lo que digo es que siempre los ejemplos son los que arrastran, como dice el dicho. Las palabras pueden mover un poquito y se acabó, pero sigo mi vida cómoda. Pero los ejemplos arrastran, entusiasman,
hasta que dan ganas de dar la vida por Cristo, o sea, como lo hizo él, al menos él llegó y dio la vida por Cristo, ¿no? No, sin duda. Victoriosamente. Sin duda. Y yo digo, en la Argentina, claro, sabemos que el alma de toda nación siempre es la iglesia, los sacerdotes, ¿no? Es el alma. Cuando los sacerdotes enseñamos la teología, como debe ser, encarnada, como hacía Cristo en las parábolas, en la prédica, bien encarnada para que la gente entienda y se haga bien cristiana, entonces perdemos el miedo. Y bueno, y eso es lo que hay que hacer. ¿Qué le pasa a nuestra Argentina que está tan tildada hace tanto tiempo, teniendo no solamente elementos, situaciones, sino hombres tan grandes como Yenta, Saquer y bueno, y tantos otros que existen y viven actualmente, ¿no? Disculpe, como usted también con su ejemplo de vida, bueno, todos. Bueno, pero bueno, tenemos muchos católicos cabales y eso ya sirve mucho, ¿no? Pero ¿cómo nos gustaría que llegue esto a las cabezas de las instituciones, ¿no? O al menos, bueno, que llegue ese milagro, pero también el esfuerzo nuestro, ¿no? Porque nos olvidamos los católicos, porque todo en cierta forma depende de los católicos, me parece, ¿no? Lo de los macabeos, por ejemplo, o sea, con Dios nos puede dar la victoria. Estaba leyendo algo sobre nuestro padre fundador, dice, no olvidemos las lecciones de la Sagrada Escritura y de la historia, mientras lo escuchaba usted, doctor. Dios puede dar la victoria con muchos o con pocos, dice el primer libro de Samuel 14:16. Pero generalmente dice, la da con pocos. Recordemos el sueño del rey Nabucodonosor, etc. Bueno, siempre en la Biblia los ejemplos son así, porque el que hace la obra es Dios. Y así todo tenemos miedo. Hay un miedo visceral en la gente, no sé si, a lo mejor ahora hay menos miedo. Siempre hay gente jugada que habla y que sigue magistralmente dando estas charlas y teniendo una vida coherente con las charlas que da. Y conocemos a muchos, por lo tanto, todos los expositores que yo he traído acá, con Marcelo también, hemos visto eso, ¿no? Maravilloso. Y eso ilumina, son las estrellas que iluminan y nos entusiasman y además nos encienden. Bueno, ¿qué está pasando con nuestro pueblo? No sé, a lo mejor yo me equivoco, capaz que está pasando algo. Sí, yo creo, padre, que el Papa Pío XII, hace ya hace más de 70 años que murió, decía, hay que rehacer el mundo desde sus cimientos. Porque la revolución, cuando hablo de revolución, hablo de todo este proceso de progresiva descristianización que venimos padeciendo y que se acelera cada vez más, porque aquella descristianización de la época de Pío XII no es nada al lado de lo que tenemos ahora. Oh, sí. Ha ido como carcomiendo, digamos así, las bases fundamentales de la vida cristiana. Y lamentablemente, padre, usted y yo sabemos que ni siquiera la Iglesia se ha salvado de esta. Claro. Hay también, desgraciadamente, un impacto de este proceso revolucionario dentro de la Iglesia. Que gracias a Dios a la Virgen, todavía nuestra Santa Madre Iglesia está y sabemos que va a estar siempre hasta el fin de los tiempos. Y tenemos sacerdotes santos y tenemos mártires. Porque en este momento que estamos nosotros hablando, hay cristianos que mueren en los países musulmanes porque son cristianos. Sí. Hay cristianos que están muriendo en Gaza porque son cristianos en este momento. Y esos son las semillas de la fe. Pero, lamentablemente, ni siquiera la Iglesia ha escapado. Entonces, claro, es tal el desbarajuste, tal, que hay que rehacer todo, hay que empezar de nuevo. Estamos como en Pentecostés. Claro. Estamos como en Pentecostés. Hay que salir a ganar el mundo. Claro, hay que empezar. En la Iglesia, San Juan Pablo II insistía mucho en la nueva evangelización. Y él sabía muy bien. Y él venía
Y él venía de un lugar donde tuvo que vivir y palpar, y sin embargo tenía más coraje porque tenía fe. Tenía coraje porque tenía fe, claro. Cuando uno estudia la historia, se da cuenta que toda la cristiandad es obra de una enorme fe. Claro. Las catedrales en Europa, que ahora son nada más que cosas turísticas, ¿sí? La música, todo ese maravilloso aporte cultural que hizo el cristianismo al mundo, viene de la fe, proviene de la fe. Y si no hay fe, Exacto. entonces tenemos que volver a encender la fe en la gente, y hay que evangelizar, hay que reevangelizar el mundo. Y bueno, Exactamente. es lo que modestamente uno trata de hacer, ¿no? Claro, Y modestamente. de Dios. Claro. Y esto que ustedes que han tenido el honor y el placer, digamos, y la gracia de estar frente a estos maestros, ¿no? Que se dedicaron a enseñar, ¿no? Las cátedras de Yenta, de Membiel y de tantos otros que formaron jóvenes de aquella época, como decía usted, pero que en realidad son los que uno ve que nos han enseñado y nos han traído a las generaciones intermedias. Yo ya estoy en la generación intermedia, digamos, a estas personas. Mi padre, atrás está la biblioteca de él con todos estos autores. Él no estuvo por ahí en clases, pero ustedes lo tuvieron directo, y esto de traernos estos faros, yo los llamo faros porque en realidad ellos iluminaban con la luz de Cristo, ¿no? O sea, era Cristo el que ellos ponían, y es un poco lo que hay que hacer, antorchas, faros, con la luz de Cristo. Y yo recordaba recién cuando ustedes hablaban la arenga que pusimos al principio, ¿no? Donde él dice, somos pocos, no tenemos ni el poder del dinero, ni el poder de las logias, pero tenemos a Jesucristo. Y me parece que ahí hay, como decía Membiel, una iglesia que hoy no es visible, que está en la fe. Yo tengo mucha esperanza, por ejemplo, en las adoraciones eucarísticas que hay en muchas parroquias, aún en parroquias donde por ahí no tienen una línea, que se puede decir, conservadora, ¿sí? Y está habiendo eso, y va a haber un resurgimiento de quizás nosotros nos veamos, quizás nuestra generación que siga tampoco vea, pero yo creo que va a haber un resurgimiento en algún momento de esa fe. Y creo que eso es lo que nos dejaron ellos, ¿no? Es decir, bueno, testimoniemos nuestra fe hasta la propia vida, hasta dar la propia vida. O sea, no tengamos miedo de eso. Y es lo que ustedes nos transmitieron a nosotros tenemos que hacer carne, porque no solamente hay que hablarlo, sino que hay que hacerlo carne, y en esa, haciéndolo carne, transmitirlo a las nuevas generaciones. Y creo que ese camino va a ir dando frutos en algún momento cuando Dios quiera, ¿no? Porque tampoco le podemos poner el tiempo a Dios, y nosotros por ahí estamos ansiosos de que la patria resurja, de que la fe resurja, y vaya a saber cuál es el camino de Dios, ¿no? Y tal cual, yo coincido totalmente. A nosotros nos toca seguir la posta, ¿no? Bueno, yo soy de una generación anterior a la suya, y creo que también del padre, mucho más joven. Es cierto, nuestra generación tuvo esa gracia de poder estar cerca, de conocerlos. Yo, bueno, el que más conocí traté fue Yenta, pero lo traté al padre Julio, fui muchas veces a conferencias, en alguna ocasión asistí a sus clases, lo conocí al padre Castellani. Oh. En fin, uno ha tenido, bueno, y eso es una gracia, y esa gracia es una responsabilidad. Entonces, uno ha tratado de transmitir. Y las generaciones que siguen tienen que ir pasando la posta. Claro, exacto. Pasar la posta y sin cambiar
sin cambiar nada. O sea, tal cual. No ser original, no querer ser originales ni protagonistas, como San Juan Bautista. Si se puede mejorar un poco, o si Bueno, perfeccionar aquello que hemos recibido, eso sí, pero no cambiarlo. no cambiarlo, exacto. Entonces, Ya. y ser fieles al magisterio que ellos nos legaron, que en realidad, si uno lo analiza, no es el magisterio de ellos, sino es el magisterio de Cristo. Claro, exacto. Porque ellos lo que fueron, como usted bien dijo, Marcelo, fueron grandes testigos de Cristo. En el caso de Genti y Saccheri, hasta el nivel de martirio de sangre. Pero también los otros fueron mártires en el sentido de testigos. También lo fue Castellani, que tuvo que sufrir mucho. También, que tuvo que sufrir también. No fue nada fácil. Una cátedra privada. Exacto. Ellos en su momento fueron alejados de todas partes, fueron víctimas del silencio. Y sin embargo persistieron, nada los acobardó. Claro, sí. Yo me acuerdo de una cosa, miren, estas cosas, que era lo mismo. Después el hijo de Saccheri me dijo lo mismo, de su padre. Yo era un hombre que si lo llamaban a dar una clase frente a 2 personas, él iba. Miren, me acuerdo que una vez me invitaron a Genta a dar una clase, a dar una charla en una parroquia perdida en Buenos Aires, Extramuros. Yo lo acompañé. Yo ya era novio de mi señora, así que ya estaba en la familia. La acompañé junto con otro amigo. Llegamos a la parroquia y éramos Genta, mi amigo, yo y 3 personas más en la conferencia. Claro, mi amigo y yo estábamos diciendo, Genta ni se inmutó. Empezó a hablar como si estuviera hablando delante de una multitud. No se inmutó para nada. Él dijo lo que tenía que decir, y los otros 3 o 4 que estaban salieron enloquecidos. Y yo decía, un hombre como este, con toda su trayectoria, ¿no? Un hombre que ha tenido tanta relevancia en la vida pública, de pronto se viene a ir a una parroquia perdida a hablarle a 3, 4 muchachos. Y bueno, el padre me decía lo mismo y me decía José María, el hijo de Saccheri, que Saccheri era igual. A Saccheri lo invitaban a cualquier lugar a hablar, aunque hubiera uno, él iba. Bueno, eso es precisamente el ejemplo que ellos nos legaron, ¿no? Y que nosotros tenemos que seguir. Los movía la salvación por las almas, no la dictadura del número. Exacto. No el número, claro. Un alma vale más que... anécdota, como si fuera hoy. Llegamos a la parroquia, no había nadie, no me acuerdo quién había organizado la charla, el cura ni apareció, y apareció un muchacho que había organizado la charla, y el pobre había tenido muy poca convocatoria, estaba él con 2 más o 3. Y estábamos Genta, el amigo que nos había llevado, y yo. Ese era todo el público. Pero Genta ni se inmutó. Habló como si estuviera hablando en las hormonas. Muchas veces lo hemos hablado acá con el padre cuando vemos las visualizaciones y decimos, bueno, si sirvió para 10 personas será para 10, si lo ven 300 será para 300 y si lo ve 1000 será para 1000. Ahí también está lo mismo que pasó con la vida de Genta, la gracia, ¿no? Que va como actuando y qué sé yo, capaz que llega el momento, por ahí no es bueno a veces que lo vea mucha gente y por ahí lo vieron 3 que le llegó. Y es mucho más importante que lo vean 1000 que no les llega. Claro. Además uno tiene que sembrar. La misión nuestra es sembrar. Después, el resto, se lo confiamos al Señor. El que hace crecer, dice la Escritura, es Dios, ¿no? Uno siembra, claro,
Apolo siembra, Pablo siembra, Apolo no sé cuánto era, me olvidé ahora, pero el que hace crecer es Dios. Y el que cosecha es Dios. Y el que Claro, cosecha también. es Dios, tal cual. Entonces, y nosotros a veces dicen, y Sí, te fue bien, te fue mal, qué sé yo. Dios es el que cosecha y Dios es el que hace, sí. el que sabe Bueno, cuánto. otra cosa conmovedora en Yenta, como también lo vi el padre Membiel, eran hombres que tenían realmente una fe única en la providencia. Cuando ellos decían, todo está en manos de Dios, no era una frase en ellos. Tenían una fe conmovedora en la providencia de Dios. Ellos confiaban, ellos estaban abandonados a la providencia. qué Y eso bárbaro. nosotros también tenemos que hacer, este abandono, ¿no? El abandono a las manos del Padre. Pero eso, perdón, se nota ahí que no siempre de las buenas familias nace, en las familias cristianas estoy diciendo, ¿no? Porque puede ser naturalmente buena alguna familia, pero no siempre de las familias cristianas solamente nacen las personas con fe. En el caso mío, mi madre, mi padre, sobre todo mi madre, no, los dos. Yo vi el ejemplo de ellos que me contagiaron la fe tanto que para mí era totalmente natural, cosa que para los demás no era tan natural, porque yo pensaba que era así, nada más, porque es la fe que uno recibe. Pero en el caso de Jordán Bruno Yenta, que se convirtió de grande, quedó, bueno, la fe de él nació por la conversión, ¿no es cierto? Porque su padre no era muy... No, al contrario, el padre era, yo lo conocí, porque Ajá. murió poco antes que Lenta. Ah, Tenía sí. 95 años. Era un viejo anarquista, ateo. Y tan anarquista era que una vez quiso ser masón y los masones lo echaron. Lo echaron por su falta de disciplina. Era un anarquista. Bueno, había sido educado por un tío cura. Pero se ve que el pobre cura no tuvo éxito con su sobrino. Sí, fue terrible. Y tan ateo y tan anticatólico y tan anticlerical era que no lo bautizó, ni a él ni a los otros dos hijos. Que después cada uno de los otros dos hijos se bautizaron, cada uno después por su cuenta, ¿no? Y grandes. La Kira era muy piadosa, según me puedo saber, y muy buena mamá. Pero la mamá de Yenta murió muy joven, cuando Yenta tenía 13 años. Era una mujer que padecía de una grave enfermedad cardíaca y falleció muy joven. Ella sí, ella era una mujer piadosa, pero el padre no, el padre es una araña. Y es verdad que una vez lo recibió cantando un himno a Satán, escuché eso, ¿es verdad? Sí, 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 porque era un hombre culto, ¿eh? Don Luis se llamaba, Luis Carlos Yenta. Era un hombre culto, conocía. Incluso como había sido educado por el tío cura, conocía muy bien la Iglesia Católica. Sabía, recitaba la misa en latín, todo. Pero él se había adscripto a toda esa corriente carbonaria y era muy admirador de Carducci, Oh, Giuseppe Carducci, que era un poeta de estos. Y ustedes saben que Carducci tiene un himno a Satanás. Y él lo recitaba. Recitaba el himno a Satanás. Y para molestarlo al hijo, claro. recitaba el himno. Yo me acuerdo que una vez, hablando con él, porque me quería, la verdad es que me había tomado afecto, me decía, yo a este muchacho Jordán no le puedo perdonar que se haya hecho tan clerical. Dice, bueno, David, su hijo no es clerical, es católico. No, pero anda con estos oscuras o clericales. Así que bueno. Y murió impenitente, ¿eh? No se quiso confesar.
a pesar de que Yenta hizo todo lo posible, pero bueno. Y bueno, por ahí la misericordia de Dios hizo algo en él, esperemos. Bueno, querido doctor, ha sido muy hermosa todo. Gracias, padre, gracias, Marcelo. Ha sido un momento muy lindo para mí, muy grato. Sí, Una sí. vez con ustedes, estas cosas tan hermosas. Claro, y el testimonio que usted está dando, porque lo conoció a Yenta, igual que a Saquer y toda esta gente grandiosa que nosotros admiramos y seguimos, por lo menos desde nuestro seminario siempre los hemos seguido a Delani, Yenta, Saquer y bueno, los grandes, ¿no? Todos los que usted nombró. Eso para nosotros es un ejemplo maravilloso. Bueno, hay que pedir para que los sacerdotes se formen. No, por favor. No, en este momento que estamos. Por la generosidad. Bueno, por traernos acá. Y hasta cualquier momento. Bueno, por favor, cuídese bastante porque lo vamos a seguir preguntando muchas cosas, lo vamos a seguir entrevistando. Lo que yo pueda, Padre querido, acá estoy. Bueno, vamos a hacer una oración, ¿qué le parece, Mario? Padre. Bueno, a la Virgen, que ella se encarga de todo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. A la Virgen de Luján, que con su manto proteja a nuestra patria tan enferma, como decía el querido Padre Escurra, en fin, tantos sacerdotes buenos que hay también en nuestra patria, ¿no? Bueno, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y bueno, ahora sí vamos a dar la bendición a ustedes, doctor, a su familia, a todos sus hijos y a Marcelo que me acompañó por fin y a todos los que están escuchando y que nos han escrito acá, Eduardo Rodrigo, que le encantan todos estos temas. Gracias, Eduardo. Y bueno, gracias también a Noemí, también a Solange y otros más. Bueno, les agradezco que nos hayan seguido y los que han escrito también, muy bueno. Se ve que son seguidores también de Yenta. Bueno, ahora sí les voy a dar, como siempre, la bendición. Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, queridos hermanos, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Gracias, doctor. Gracias, Marcelo. Gracias, doctor. Gracias a usted, Padre. Gracias, Marcelo. A cualquier momento. Para callar tu palabra, 11 espinas que traspasan el cuerpo pero no el alma. Bajo la esfera celeste todo el orbe se desangra y un ángel envuelto en luto ya desciende la mortaja. Huracanes de dolor agitan la santa patria, porque ha perdido al varón que no se privó de amarla. Y al grito de Cristo vence, se recupera la calma. Jordán Bruno está presente, nos alienta tu palabra. Ya se cubre la llanura del peso rojo escarlata, el piano y montoneros ya la tienen asolada. El enemigo es el mismo aunque le cambien la facha, no se agazapa en los montes sino en la casa rosada. Martirio y la sangre de los héroes derramada, por los que aguardan al sur bajo la turba enlutada, y al grito
grito de Cristo vence, se recupera la calma. Jordán Bruno está presente, nos alienta tu palabra. Jordán Bruno Yenta, testigo de Cristo. Presente.